Bien, muy buenas noches. El tema de hoy, pues, es un tema muy importante, como lo dice aquí, porque es importante tomar agua. Bien, el agua es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Consumir agua pura, es esencial, tanto para mantener nuestro cuerpo saludable y en forma, como así también nos ayuda a lograr una vida plena y placentera. Sin embargo, muchas personas aún no consumen la cantidad de agua diaria que se necesita, porque desconocen los beneficios que aporta a nuestro organismo. Entonces, por eso a veces las personas no tomamos una cantidad, sino que a veces hasta reemplazamos el agua con bebidas gaseosas o jugos azucarados, porque desconocemos realmente la parte fundamental de ingerir el agua. El agua es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Recordemos que cada célula de nuestro cuerpo necesita agua para funcionar de forma adecuada. De ahí la importancia de mantenerlo hidratado, sobre todo en épocas de calor, que es cuando se produce mayor deshidratación. Ya vamos a conocer más adelante cómo es que se produce la deshidratación, si es que no estoy enfermo, por supuesto, pues, ¿no? Y por qué requerimos tomar agua. ¿Por qué tomar agua? Algunas de las funciones que cumple el agua en nuestro organismo son: regula y mantiene la temperatura corporal, posibilita el transporte de los nutrientes a las células, elimina los desechos a través de la orina, la transpiración y las evacuaciones intestinales, lubrica y amortigua las articulaciones, protege los tejidos sensibles. La falta de líquido puede producir deshidratación, haciéndote sentir más cansado y con falta de energía, entre otras consecuencias para tu salud. Aquí he mencionado algunas, ¿verdad? Y que de pronto no teníamos idea de que todo esto es lo que realiza el agua en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces ahora, para verlo un poco más, vamos a ir viendo cada uno de estos ítems. Regula y mantiene la temperatura corporal. Para que se produzca la evaporación y pasar del estado líquido al gaseoso, necesitamos, pues, tomar agua. Cuando la temperatura es demasiado alta y las condiciones ambientales no ayudan a reducir el calor corporal, es la evaporación del sudor la encargada de regular la temperatura. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad, vamos a la actividad deportiva, ¿verdad? El hecho de estar en movimiento, produciendo, consumiendo las calorías, ese movimiento produce un calor interno que nosotros necesitamos sacarlo del cuerpo, de la parte interior, porque si no nos haría daño. Por eso es que cuando alguien está enfermo, está con fiebre, los médicos lo primero que hacen es bajar la temperatura corporal, porque los órganos pueden dañarse con esa temperatura anormal en el organismo. Entonces, como estamos saludables, pero estamos en movimiento, nuestro cuerpo necesita enfriarnos. ¿Y cómo lo hace? A través del sudor. En el momento que nosotros empezamos a sudar, es la forma en que empezamos a enfriarnos para mantener una temperatura corporal que permita estar bien, que no produzca ningún tipo de daño, ¿verdad? El agua posibilita el transporte de los nutrientes a las células, permite el transporte de estos nutrientes, colabora en el proceso digestivo, en la respiración y en la circulación sanguínea. Los procesos vitales van siempre unidos al elemento líquido de la naturaleza, que en este caso pues es el agua, porque el agua constituye un solo elemento natural, más importante, sino el origen mismo de la vida. Los seres vivos han aparecido, han sobrevivido y evolucionado gracias a las propiedades intrínsecas del agua, ya que ésta desempeña una importante labor
en todas las reacciones físicas y químicas. Entonces, el líquido es importante para que también se produzca este transporte, como les dije, para que nuestros músculos, nuestro cuerpo responda, las células deben recibir nutrientes, ¿verdad? Entonces, el agua nos ayuda también a esta parte. Elimina los desechos a través de la orina, la transpiración y las evacuaciones intestinales. Durante las actividades vitales, como la respiración celular, se producen varias reacciones químicas que producen productos de desechos. Disculpen que estoy un poco difónica. De desechos como el dióxido de carbono, agua, sales, urea, ácido úrico. La acumulación de estos desechos, más allá de un nivel dentro del cuerpo, es perjudicial para el organismo. Por eso es que el cuerpo necesita eliminarlo y los órganos excretores eliminan este proceso, ¿verdad? Y este proceso se realiza en la parte metabólica del cuerpo y lo hace a través de la orina o, como les decía, con la sudoración, cuando transpiramos, cuando recurrimos y necesitamos ir al baño, ¿verdad? Se eliminan toxinas de nuestro cuerpo, pero para que esto pueda suceder, necesitamos el líquido vital que es el agua. Lubrica y amortigua las articulaciones. La deshidratación a largo plazo puede reducir la capacidad de absorción de impactos de las articulaciones. Miren, a veces nosotros decimos, no sé por qué me duelen tanto las rodillas, me duele el codo, me duelen todas las articulaciones. Y a veces creemos que es producto de alguna enfermedad o inflamación. Pero a veces algo tan simple como hidratarnos puede evitarnos ese dolor o ese daño articular, porque lubrica la articulación, ¿verdad? Y de esta manera nuestros tendones, nuestras articulaciones se encuentran en mejor estado, en mejor flexibilidad, en mejor hidratación. Y esto hace pues que nuestra movilidad articular sea más fácil y menos dolorosa. Entonces, una razón más por la cual beber líquidos, porque también nos ayuda a esta parte articular. Esta es la pregunta del millón. ¿Cuánta agua tomar? Los requerimientos de agua dependen de una serie de factores, como la edad, la actividad física, el estado de salud, la temperatura ambiental, entre otros. Muchas veces nosotros decimos, ¿cuánta agua realmente necesito tomar? Y está como el estándar, ¿no? Que decimos 2 litros de agua. O sea, 2 litros de agua es una medida como estándar en una persona, digamos que normal, sin mucha actividad física, etcétera. Pero, como podemos verlo aquí, hay factores que determinan la cantidad de agua que debo ingerir, como la edad, por ejemplo, la cantidad de agua que bebe un niño a un adulto es diferente. La actividad física, porque no es lo mismo una persona que no tiene mucha actividad física que un deportista, ¿verdad? El estado de salud, la temperatura ambiental. Recordemos que si nos encontramos en un ambiente agradable, nuestro cuerpo pues no va a sudar tanto. Pero si nos encontramos en un lugar donde hace demasiado calor, recordemos este proceso de enfriamiento corporal. Como nuestro cuerpo está muy caliente, requiere y necesita enfriarse. Entonces necesita sudar para poder lograr esto. Por eso que también depende mucho de esto, de la temperatura ambiental. Tenemos acá los requerimientos, ¿verdad? En términos generales, un adulto debería tomar como mínimo 2 a 3 litros diarios de agua, 5 a 6 vasos grandes. Si está bajo el sol o practicas ejercicios, debes ingerir un aporte extra de líquido sin esperar a sentir sed. El agua aportada por los alimentos como frutas, verduras y sopas puede ser cercana a 1 litro al día.
por lo que se debe aportar 1,5 litros de líquido extra para reponer la pérdida. En verano es importante tomar agua periódicamente, por lo que se recomienda llevar siempre una botella de agua a la mano. Nosotros vivimos en un clima muy caliente, con mucha humedad. Fácilmente nos podemos deshidratar. Por esa razón es que esta parte de llevar siempre una botella de agua a la mano, deberíamos hacerlo una parte ya de costumbre. Vamos a salir, llevamos nuestra agüita, porque como decíamos hace un momento, la temperatura del ambiente determina también cuánta agua debo ingerir. Entonces, por esa razón es importante que nosotros nos acostumbremos a mantener agua todo el tiempo. En el otro punto donde dice que el agua que aporta los alimentos como las frutas, verduras, sopas, etcétera, calculan más o menos como que eso nos aporta 1 litro al día. Pero debemos ser conscientes de cuando hablamos de fruta, no hablamos de una manzana, sino una porción de fruta razonable. Si está bajo el sol o practicas algún ejercicio, recordemos que esto produce más calor, más deshidratación y necesitamos recuperar esos líquidos. ¿Por qué dice que no debemos esperar a sentir sed? Porque en el momento que nosotros sentimos sed, es porque ya empieza a haber una deshidratación. Entonces nosotros no debemos esperar a que se produzca la deshidratación. Nosotros debemos beber agua de tal manera que evitemos llegar hasta este punto. Las cantidades de agua, pues aquí más o menos las está indicando, de 2 a 3 litros diarios de agua, calculan 5 a 6 vasos grandes, pero determinado en base a lo que dice a continuación, pues, ¿no? La deshidratación. La deshidratación es una afección causada por la pérdida de demasiado líquido del cuerpo. Ocurre cuando pierdes más líquido de lo que ingieres. Entonces, en esta afección en la que se pierde excesivamente el agua y otros líquidos necesarios para el funcionamiento normal del cuerpo, la causa de la deshidratación suele ser por diarreas, vómitos intensos, ¿verdad? Pero también puede suceder por no beber suficiente agua ni otros líquidos, sudar mucho, tener fiebre, orinar demasiado o tomar ciertos medicamentos que también pueden producir deshidratación. Por ejemplo, los diuréticos. Los diuréticos me llevan a mí a ir al baño muy seguido. Entonces, cada vez que yo voy al baño y orino, hago la micción, estoy perdiendo líquidos. Cuando estoy enfermo, ¿verdad? Y tengo mucho vómito, diarrea o fiebre, también se produce una deshidratación. Pero recordemos que eso es en el caso de estar enfermo, pero ya hablamos hace un momento otras formas de perder líquidos. Entonces, uno debe hidratarse o beber líquidos antes de sentir sed, en el caso de estar sanos. Pero en el caso de estar enfermos, importantísimo recurrir al médico porque lo primero que va a hacer es rehidratarlo. Deshidratación leve. Aquí hablamos de la deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más agua de la que ingiere, es decir, cuando el balance hídrico es negativo, ¿verdad? Eh, Así como recuerdo bien, cuando hablábamos de esta parte de la ingesta de calorías, hablábamos de que había una descompensación. En este caso de las calorías, cuando teníamos sobrepeso, era el hecho de que ingeríamos más y consumíamos menos energía, ¿verdad? Por eso se produce un desbalance. En este caso, lo que es deshidratación leve, se produce porque es al revés. Estoy deshidratándome más rápidamente, sea con el sudor, con la orina, con la respiración, con la evacuación, y no estoy ingiriendo agua. Entonces se produce una deshidratación leve porque no hay un equilibrio entre lo que estoy perdiendo y lo que debo recuperar. Deshidratación grave. Es un cuadro clínico originado por la excesiva pérdida de agua y electrolitos. Aquí hablamos de algo más,
ya no solamente de agua, sino también de los electrolitos. Entonces, ya en este momento es cuando es urgente, imperante, recurrir al médico porque ya estoy poniendo en riesgo mi salud y hasta cierto grado, si yo no atiendo una deshidratación, podría llevarme a la muerte, ¿verdad? O sea, muchas veces dicen que la enfermedad no es lo que te puede matar, lo que te mata es la deshidratación, porque empieza a fallar los órganos internos, porque cada célula para funcionar bien requieren, necesitan de agua. O sea, si no tenemos ese líquido y lo estamos perdiendo de manera muy rápida, entonces empieza a haber eh, el problema en nuestro cuerpo y la posibilidad muy alta de agravarnos, ¿verdad? Ahora aquí vienen las famosas bebidas isotónicas. Ahí les he puesto una fotito para que puedan observar de qué se trata, ¿verdad? Estas bebidas que están como muy a la moda y las usamos inclusive como jugo. A veces hasta los chicos se los enviamos como lunch. Entonces vamos a ver un poco. A ver, las bebidas isotónicas ayudan a reponer los electrolitos perdidos a través de la transpiración, pero solo se debe usar cuando se practica ejercicio intenso durante más de una hora. ¿Por qué lo recomiendan de esta forma? A ejercicio más intenso y sostenido durante mucho más tiempo, se produce una pérdida ya no solo de líquidos, sino también de otras sustancias importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, como son, por ejemplo, los deportistas élite que tienen un tipo de entrenamiento intensivo durante mucho más tiempo, entonces ellos requieren de este tipo de hidratación para recuperar rápidamente todo lo perdido producto del trabajo realizado, ¿verdad? Entonces, tomarlas de vez en cuando no debería afectar nuestra salud, pero no es recomendable como bebida habitual y mucho peor sustituirla por agua, cambiarla por agua. Esta contiene un porcentaje de ciertos sales minerales y puede ser perjudicial para nuestros riñones y corazón. Las bebidas isotónicas comerciales están diseñadas para reponer rápidamente la pérdida de energía, agua y sales minerales que se pierden por sudor después de un ejercicio físico intenso realizado por un largo periodo de tiempo o en un ambiente caluroso. Estas bebidas contienen cantidades variables de hidratos de carbono, simples como son la fructosa, la glucosa, la sacarosa, y también complejos como son el almidón, maltosa y minerales como sodio, potasio, magnesio, calcio y cloruro y fosfato. En caso de ejercicio y de alta intensidad, ¿verdad? Debemos pues rehidratarnos rápidamente para no empezar a tener afecciones. Entonces, por ejemplo, los chicos en la escuela, cuando tienen un entrenamiento extra o en una academia de fútbol que están a la intemperie y su entrenamiento es muy intenso durante mucho tiempo, a temperaturas muy altas, entonces le viene bien este tipo de bebida, ¿verdad? Pero recordemos lo que dice aquí, o sea, es periódicamente, no siempre, no hacerlo habitual, no reemplazar el agua por este tipo de bebidas, porque definitivamente el agua es la bebida ideal para nuestro cuerpo. Beber agua, fuente de salud física y mental. Beber agua permite una buena hidratación, lo que es esencial para mantener la salud física y mental a cualquier edad. El agua es una bebida fundamental para que todos los procesos de nuestro organismo funcionen de forma adecuada, incluyendo nuestro cerebro. Nuestro cerebro también requiere estar hidratado. Por eso cuando una persona está gravemente deshidratada,
puede desvariar, puede ni siquiera reconocer a alguien porque el cerebro se ve afectado. No se diga más de los órganos como por ejemplo los riñones, que en el caso de una deshidratación grave podemos necesitar otro tipo de tratamiento para nuestros riñones, porque no pueden filtrar las toxinas que nuestro organismo va recogiendo y las libera o las filtra a través de los riñones y luego la orina. No puede hacerlo porque no tiene líquido suficiente, que en este caso es el agua, para poder cumplir con ese proceso. Entonces, por esa razón es importante el tomar agua. Beber agua nos permite una buena hidratación, lo que es esencial para mantener la salud, como les decía, física y mental a cualquier edad. Si queremos mantener un patrón de alimentación saludable, el agua debe ser nuestra bebida principal, ¿verdad? O sea, miren, hasta hablamos en las clases pasadas acerca de la alimentación, la importancia de la alimentación, lo que va a ingerir, las porciones, etcétera. Y también, pues, aquí debemos incluir la bebida ideal, que es el agua, para poder complementar una dieta saludable. ¿Ya? Esto es debido a que el 76%, escucha aquí, del cerebro está compuesto por agua. Por eso lo primero que se le da en un hospital, cuando usted va muy deshidratado, ¿qué es lo primero que hace? Ponernos un suero de solución salina, porque es fundamental, es casi que de vida o muerte, recuperar todo lo perdido por producto de la deshidratación. Entonces, es necesario beber agua a menudo en cantidades pequeñas y en cualquier momento del día, sin necesidad de esperar a tener sed. ¿Por qué se hace énfasis en esta parte de que no hay que esperar a tener sed para beber líquidos? Como le dije, el momento que uno siente sed es la señal que te está enviando el cuerpo de que ya está perdiendo líquidos y necesita. ¿Ok? O sea, por eso el cuerpo envía esa señal. Es como cuando nosotros tenemos algún tipo de infección, la señal que nos envía el cuerpo para atender y decirnos algo está pasando aquí es la fiebre. ¿Ya? Entonces, en el caso del cuerpo con respecto al agua, la señal que nos envía para decirnos aquí está pasando algo, hay un déficit, es la sed. Entonces, nosotros debemos acostumbrarnos a beber agua durante el día sin necesidad de esperar a tener sed, sino hacer una costumbre el ingerirla. ¿Ok? El agua debe ser preferida antes que otro tipo de bebida. ¿Ok? Es importante. Es la primera bebida que debemos ingerir. ¿Qué bebidas son y no son recomendables para hidratarnos? La deshidratación aumenta el nivel de cansancio y desciende el rendimiento cognitivo. Si no tenemos líquido suficiente en nuestro cuerpo que permita el correcto desplazamiento, por ejemplo, de la sangre, ¿verdad? O nuestras células puedan tener el líquido necesario. No le permitimos eso, entonces nuestro nivel de cansancio va a aumentar porque no le está llegando a cada célula los nutrientes necesarios, el líquido necesario para poder funcionar. Entonces, por eso nos sentimos más cansados. Desciende el rendimiento cognitivo, claro, porque el cerebro también se ve afectado. Por eso esta parte cognitiva también sufre. Muchas veces nos sentimos súper agotados, con un dolor de cabeza inexplicable y pensamos que estamos enfermos o algo nos está pasando. Pero es tan simple como hidratar nuestro cuerpo y usted se va a dar cuenta que se va a empezar a sentir mejor e inclusive el dolor de cabeza va a empezar a bajar, porque esa también es otra señal que da nuestro cuerpo para indicar que estamos deshidratados y por eso el cuerpo se manifiesta de esta forma. Agua pura, nada como el agua pura. O sea, ese lleva el primer lugar, el agua.
El 70% del planeta, escuchen, el planeta y del cuerpo humano están hechos de agua. Nosotros somos agua, al igual que la tierra. El agua interviene en todos los procesos químicos que se dan en la naturaleza, y cada una de las funciones del cuerpo, con la ventaja de que es el único líquido que aporta 0 calorías, ¿verdad? Entonces, si de paso el agua es lo más económico, lo más accesible, lo que tenemos a la mano, ¿por qué no beber el líquido? Que es tan importante. Si ocupa el 70% del planeta y de nuestro cuerpo, algo nos tiene que indicar la importancia de beberla, ¿verdad? Jugos naturales sin azúcar. Ok, cuando hablamos de jugos naturales, estos pueden ser jugo de frutas o de verduras, o ambos. Estos están libres de químicos, pero estamos hablando de jugo preparado en casa, por supuesto, ¿verdad? Porque están libres de químicos y además pueden ayudar a calmar la sed. Aportan nutrientes, principalmente vitaminas y minerales. Sin embargo, hay que prepararlos y tomarlos de inmediato. Miren, esta es una de las cosas, uno de los errores mayores que cometemos cuando nosotros preparamos un jugo natural y lo reservamos, lo guardamos. Porque entonces, ¿esto qué va a producir? Esto produce que se pierda estas vitaminas y minerales, porque al contacto con el oxígeno que está en el ambiente, se produce esta parte de aquí. Esto se pierde esos nutrientes. Entonces, en cuestión de jugos naturales de fruta o de verduras, el consumo es inmediato, una vez terminado de prepararse. Entonces, cuando no hay sed, sino hambre, se deben consumir las frutas y verduras enteras y con cáscara en el caso, por ejemplo, de la manzana, pues, ¿no? Un ejemplo, para darle más vitaminas, minerales y fibra al cuerpo. Porque recordemos que las frutas también aportan una parte de los líquidos que necesitamos, como lo vimos hace un momento, o sea, consumiendo frutas y verduras de manera eh, correcta en cuanto a porciones, ya pudimos verlo en una diapositiva anterior que puede representar casi 1 litro de agua de la que necesitamos beber. Entonces, al comerla, también estamos logrando obtener este líquido de ella, esta hidratación de ella, no solamente jugo. Y viene un tema muy interesante, el té, ¿verdad? Entonces, además de agua, es una bebida con antioxidantes, sustancias que combaten las partículas nocivas que se generan durante los diversos procesos del organismo, lo que explica que en los últimos años se haya vuelto tan popular en el mundo occidental. Es mejor consumirlo en bolsitas o conseguir la hoja de té. Evitar tomarlo envasados por la cantidad de azúcar, preservativos, edulcorantes y saborizantes artificiales que contienen los té en botella o lata. En el mercado usted va y encuentra un sinfín de té que nos vende, ¿verdad? Y nos indican que es saludable, que tiene vitaminas, que tiene minerales, pero solo pensemos en esto. Esa botella de té que van a vender, no la preparan hoy y se vende hoy. Esa botella puede permanecer mucho tiempo. Si nosotros revisamos la fecha de caducidad, no le está hablando de una semana. Muchas veces hasta le habla de años. Entonces, imagínense, para que una bebida pueda durar tanto tiempo embotellada, significa de que debe tener algún químico para que se pueda mantener igual y poderla consumir a pesar de tener tanto tiempo envasada. Al igual también la cantidad de azúcar que le agregan, porque recordemos que para ser consumida, para hacerla apetitosa, debe saber deliciosa. Entonces, le ponen sabores agradables, niveles de azúcar elevado, para que cumpla con esta función.
Por esa razón, se recomienda que mejor usted lo prepare en casa. Infusiones. En cuanto a las infusiones, son apreciadas por su poder hidratante, refrescante y medicinal. Desde la antigüedad se ha usado las plantas y las flores con fines curativos y en la actualidad muchos medicamentos se elaboran a base de extracto de hierbas y flores. Ahora se ha puesto en boga mezclar hierbas aromáticas con frutas para potenciar los efectos terapéuticos que realzan el sabor y hacerlas más apetecibles. ¿Cuántas veces no estamos con un dolor y decimos, por ejemplo, estomacal y tómate un té de manzanilla? O, no sé, estamos con un poco de gases, tómate un té de anís. Y así un sinfín de plantas que nos ayudan para esta parte, ¿verdad? Es una parte medicinal o preventiva. Pero también ayuda mucho a la hidratación. Solo hay un detalle en cuanto a esta parte de los té y de las infusiones. Es verdad, es natural, ¿verdad? Pero recordemos que así como hay medicinas para enfermedades específicas que están em, hechas, elaboradas a partir de extractos de plantas, ¿verdad? Quiere decir que tienen un compuesto que trabaja para mejorar, por decirlo algo, alguna enfermedad. Entonces, ese compuesto que pueda tener esa planta podría ser que si yo soy hipertensa, no me favorece porque me sube la presión. O a lo mejor esta otra me baja la presión, ¿verdad? Entonces, no es solo beber por beber el té o las infusiones, porque por eso existe la medicina natural, porque el médico sabe qué debo tomar. Ahora, hay un poco como que, a ver, pero ¿qué son infusiones y qué son té? Yo creo son lo mismo. Bueno, aquí va una pequeña aclaración. Lo que son las infusiones son una mezcla de frutos o hierbas aromáticas preparadas en agua hirviendo. Tiene que hervir, ¿verdad? Para hacer una infusión. Pero en cambio, por el otro lado, el té es únicamente el líquido preparado con agua extraída de la planta. O sea, yo en agua caliente yo puedo poner mi sobrecito de té y ya está listo. Pero cuando hablamos de té, no estamos hablando de té de manzanilla, porque eso no son té, esos son infusiones. El té son todas las hierbas que son extraídas de la planta Camellia sinensis, ¿verdad? Y en esto entra, por ejemplo, el té verde, el té rojo, el té negro o blanco. Todos estos provienen de la misma planta. Por eso se denominan té. Cuando hablamos de manzanilla, té de manzanilla, menta, etcétera, estamos hablando de infusiones. Entonces, esto tengámoslo claro. Consejos para beber agua más a menudo. Facilitar el acceso. Cuando más fácil sea tomar un vaso de agua, más propicia será las ganas de beber. Si lo pongo difícil, el poder conseguir un vaso de agua, a lo mejor me gana la pereza y no la bebo. Entonces, si a mí me gusta el agua fresca, de repente tengo una jarra con agua fresca en la nevera y los vasos cercanos, entonces me es tan fácil como abrir la puerta, servirme un vaso y beberlo. O si no me gusta tan helada, de pronto tener una jarrita o un envase de cristal o de loza porque mantienen fresca el agua, no sé, en una mesita, en el mesón, etcétera. Y eso me permite poder hidratarme, ¿verdad? Entonces, tener el agua a la mano facilita el acceso. Tener agua siempre en la mesa. Ajá, ahí está. En las comidas, procurar tener siempre agua en la mesa para que todo el mundo pueda servirse. Qué tentación cuando estamos comiendo. Qué tentación la cola. O qué tentación el refresco. Qué tentación lo que nosotros le decimos jugo, pero que en realidad no es jugo, ¿ah? Es un refresco. Cuando nosotros tomamos fruta, licuamos y le ponemos agua,
ya no es un jugo, es un refresco. Entonces, esa no es muy recomendable porque para que tenga buen sabor, ya que le pusimos agua, hay que agregarle azúcar. Entonces, si nuestra finalidad es hacer un trabajo de bajar de peso, etcétera, etcétera, esta parte no nos ayuda mucho. Preferible agua. Y de esa manera también acostumbro a todos en mi casa a beber agua y rehidratarse constantemente. Llevar agua consigo. Al salir de casa, llevar siempre una botella de agua. Una vez más, está tocado aquí como un consejo para acostumbrarnos a beber más agua. Miren, ahora hay infinidad de termos, diferentes presupuestos. A veces ayuda mucho un termito que mantiene el agua fresca por más tiempo, porque recordemos que nosotros vivimos en un clima caliente. Entonces, rápidamente podría calentarse el agua y esto pues no la va a hacer apetecible, ¿verdad? Entonces, eso. Pero siempre llevar consigo agua en la cartera, en la manito, no sé, pero lleve agua consigo siempre. Ofrecer agua a mayores con dificultades cognitivas y a pequeños. Estos colectivos pueden tener menos capacidad para sentir indicios de deshidratación o pedir agua. Los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Sobre todo personas que tienen capacidades reducidas, eh, muchas veces no pueden darse cuenta cuando están deshidratándose. Y por esa razón, muchas veces los adultos mayores y los niños son propensos a llevar una deshidratación un poco más seria, ¿verdad? Porque ellos no pueden determinar esta parte. Por eso es que el resto de la familia debemos acostumbrarnos a facilitarle agua para que beba y no corra este riesgo. No esperar a tener sed nuevamente. Esto lo repasamos y lo repasamos y lo repasamos porque recuerda lo que te expliqué. ¿Qué significa tener sed? Tener sed significa que yo ya me estoy deshidratando. Y es la señal que envía mi cuerpo para decirme, necesitas tomar agua porque estoy deshidratado. Entonces, acostumbrémonos a tomar agua, así sea por sorbos pequeños, sin esperar a sentir sed, sino que mi cuerpo tenga lo necesario para funcionar correctamente y no tenga ese déficit y no tener problemas después. ¿Ok? Esto en cuanto a el tema de la importancia de beber agua.